Bismillah, en el nombre de Dios. Assalamu alaikum amigos, la paz sea con ustedes. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Oh Allah, bendice y concede paz a tu siervo y profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros, a todos los que le siguen el camino de la verdad, la justicia y la adoración sincera a ti. Amén. Bueno, bienvenidos otra vez a esta comunicación, a este intercambio, a esta ventana para conversar un poco el día de hoy. Nuestro tema es el Sagrado Corán. El Sagrado Corán, su esencia, qué le caracteriza, qué le diferencia de otros textos, qué lo hace tan único y tan especial. Y por supuesto, podríamos hablar de esto horas de horas, pero vamos a hablar específicamente de un aspecto. Déjenme narrarles una anécdota que le ocurrió a una persona que tomó el camino del Islam en Marruecos, en los años 70 del siglo XX, es decir, hace no mucho tampoco, ¿no? De hecho, él vive todavía. Esta persona se acercó de un sabio del mundo islámico, Sheikh Muhammad ibn al-Habib, que Allah esté complacido con él. Eh, este sabio ya era un sabio octogenario, era un hombre mayor de edad, constantemente dedicado a la adoración de Dios, constantemente dedicado al servicio incansable de las personas, a la enseñanza de el camino de nuestro profeta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del cual hemos hablado un poco en el video anterior. El camino de Muhammad la pasea con él. Tiene maestros de sabiduría, de conocimiento que enseñan, que dedican su vida entera a esta maravillosa forma de estar en este mundo, de proyectarse hacia la otra vida. Sheikh Muhammad ibn al-Habib, que él esté complacido con él, conoció a esta persona que se volvió musulmán siendo joven. No conocía el árabe, este joven hombre, y tuvo a mano varias traducciones para tratar de seguir un poco el sentido, el significado de los versículos o aleyas del libro bendito del Sagrado Corán. Pues bien, Sheikh Muhammad ibn al-Habib le preguntó una vez: ¿has leído el Corán? Y esta persona se quedó pensando en la pregunta y dijo: bueno, no sé árabe, pero tengo varias traducciones para tratar de seguir su sentido, su significado. El noble Sheikh le dijo: me refiero a si has leído en verdad el Corán. Se quedó sin saber qué responder y el Sheikh prosiguió: si hubieras leído, aunque sea una sola letra del Corán, el Corán que tiene más de 6.000 versículos, tiene miles de palabras y por supuesto decenas de miles de letras. Este noble Sheikh le dijo: si hubieras leído aunque sea una sola letra del Sagrado Corán, te habrías quedado casi sin poder comer ni dormir por 40 días y 40 noches. Y continuó: te lo digo porque eso es lo que me pasó a mí. Este es nuestro libro bendito, el Sagrado Corán. ¿Qué lo hace tan especial? Van a encontrar, por supuesto, en Internet toda clase de información, en las librerías, en fin. No hay quien falta todavía que diga que el autor del Corán es el profeta Muhammad, la paz sea con él, o en español, como se le ha dicho, Mahoma. No, no es así. Nuestro profeta, la paz sea con él, no es el autor del Sagrado Corán. Pero él ejemplifica, es vivir el Corán, es él.
como dijo su esposa Aisha, nuestra madre Aisha, que Allah esté complacido con ella, él, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad, le pasé con él, era el Corán caminando, pero no es el autor del Sagrado Corán. El Sagrado Corán es divino, es el habla de Allah. Y decir esto es decir entonces, por lo pronto, que no es una teología, que depende de un acto de inteligencia y de un razonamiento de uno o más teólogos. No es filosofía, no es una creación humana, no es una obra literaria, porque los literatos son seres humanos que hacen obras. Es algo divino. El Sagrado Corán es algo divino. No es un libro inspirado, es un libro revelado. Pero cuando decimos los musulmanes que el Sagrado Corán es un libro revelado, estamos diciendo literal y estrictamente que su contenido corresponde a la palabra mismísima de Allah, el Altísimo, de nuestro Señor, único. No es que el Corán es un conjunto de libros, el Corán no es como la Biblia. Si ustedes agarran una Biblia, tienen, digamos, en el caso aquí del mundo cristiano, el llamado Antiguo Testamento, el llamado Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de decenas de libros, el Nuevo Testamento de otro tanto. Hay autores diferentes de unos textos y de otros textos, o autores presuntos, porque hay muchos libros en donde se dice que el autor ha sido uno, pero finalmente la investigación histórica muestra que no hay certeza al respecto. Pero en todo caso, de lo que hay certeza es de que son un conjunto de libros de origen diferente, compilados y reunidos en un canon, en un listado que se tuvo por definitivo para el judaísmo y en un listado que se tuvo por definitivo para el cristianismo, que no necesariamente coinciden. El llamado Antiguo Testamento, que llaman así los cristianos, no es exactamente el mismo que el de los judíos, ¿no? Su canon es algo diferente. Pero, en fin, todo esto de aquí es una forma completamente distinta de organización del texto. El texto del Sagrado Corán, este texto no presenta una idea que se desarrolla en el capítulo 1 y después su corolario o consecuencia en el capítulo 2 y su consecuencia 2 en el capítulo 3 y el tema 2 en el capítulo 4. No es un libro que sigue un orden humano, es un libro divino. No es una inspiración, no es un poema, no es una teología, es estrictamente un descenso divino, es una manifestación. Es como que el insondable, el único, el absoluto, el creador de todo, el conocedor por excelencia de todo, abre parte de su realidad y permite que llegue a nosotros en una forma auditiva. Eso es el Sagrado Corán. Pero su origen no es ni siquiera el habla humana misma. Su origen es divino, es el habla de Allah. Y el habla de Allah no tiene principio, no tiene final. De hecho, permítanme compartir con ustedes muy brevemente algo de lo que se menciona en nuestra tradición respecto al carácter increado del Sagrado Corán. De otra manera, su carácter eterno, su carácter estrictamente divino. Como lo explica Sheikh Jibril Haddad en un artículo, el carácter increado de la palabra divina, la posición de nuestro camino, Ahlus Sunnah wal Jamaa, el camino inmensamente mayoritario en el Islam, que ha alumbrado civilizaciones, que ha dado jurisprudentes, imames, que ha dado a luz a auliyás, a gente mística, flores de diferente categoría y naturaleza y forma y manifestación de virtudes y de conocimiento humano.
en muchas épocas y siglos. La posición de ellos es el carácter eterno del Sagrado Corán. Todos están de acuerdo en este camino, Ahl-Sunnah wal Jama'a, que el Corán es la palabra increada, preexistente, preeterna de Allah el Altísimo. De hecho, el Imam Malik, que Allah esté complacido con él, alguna vez dijo: el Corán es la palabra de Allah. La palabra de Allah viene de él y nada creado viene de Allah el Altísimo, como narró al-Zahabi en Siyar A'lam al-Nubala. Recuerden la anécdota, recuerden esa anécdota, el carácter extraordinario de abrirse a la realidad de una sola letra del Sagrado Corán. El impacto inmenso que puede tener es como estarte abriendo a un, vamos a decirlo así, a una palabra, a un sonido de lo divino, de lo infinito. Un gran maestro de la mística islámica, el Sheikh Ibn Arabi, en su obra Futuhat al-Makiyya, las luces, las aperturas en la Meca, dijo: él, el más elevado, es decir, Allah, habla no después de haber estado en silencio, es decir, no es algo que tú puedas decir de Allah: primero está en silencio, después habla y después vuelve a estar en silencio, ¿no? Se refiere a que su habla es un atributo que no tiene antes, no tiene después, está fuera del espacio, del tiempo. Él, el más elevado, habla no después de haber estado previamente en silencio, ni en seguimiento a un presunto estado tácito. Habla, prosigue Sheikh Ibn Arabi, con un habla preeterna y sin principio, como lo son el resto de sus atributos, eternos y sin principio. Ya se trate de su conocimiento, su habla es en este aspecto, como su conocimiento, ya se trate de su conocimiento, su voluntad o su poder. Él le habló a Musa, sobre él sea la paz, Moisés, la paz sea con él, y llamó a su palabra un regalo divino, el libro de los Salmos, al-Zabur, la Torah y el Injil, lo que podríamos decir el Evangelio, aunque este concepto no es igual al concepto cristiano de Evangelio. Todo esto, prosigue Sheikh Ibn Arabi, sin letras, sin huruf, ni sonidos, ni tonos, ni lenguajes, lugat, idiomas. Más bien, termina diciendo, Él es el creador de los sonidos, las letras y los lenguajes. Este es el mes en que se recita abundantemente el Sagrado Corán. Por supuesto, como también es doctrina propia de Ahl-Sunnah wal Jama'a, del camino inmenso en el Islam, este libro físicamente considerado proviene de una imprenta. Antes no existía, después existe, se puede quemar y deja de existir. Eh, pero esto es la parte que recoge aquel rayo que viene de lo alto. Entonces a esto se llama el mushaf. El mushaf quiere decir el texto físico en donde está escrita en árabe clásico la palabra que recibió el profeta Muhammad, la pasea con él a través del arcángel Jibril, el más grande de todos los arcángeles, la pasea con él. Está escrito e impreso, tiene un principio, tiene un final. Puedes ir recitando y estás en la leya 1, a leya 2, a leya 3. Tiene un final, tiene una pausa. Dejo de recitar, puedo seguir recitando. En el mundo físico, en el mundo tridimensional, en el mundo temporal en el que vivimos, por supuesto que está así expresado, pero su origen, lo que llega hasta allí, proviene a través de un viaje por los 7 cielos y viene de más allá. Viene desde la presencia misma de Dios Altísimo, de su palabra insondable, que no tiene principio ni tiene final. Comprenderán entonces por qué
cuando nosotros como musulmanes hablamos del Sagrado Corán, recitamos el Sagrado Corán, tenemos con nosotros una herramienta, una luz, una fuente suprema y extraordinaria que no tiene comparación con ninguna obra de teología, de filosofía, con ningún libro inspirado, por muy inspirado que fuera, por muy bien conservado que se encuentre, porque no hay punto de comparación entre lo finito y lo infinito. La distancia entre lo finito y lo infinito es infinita e infranqueable. Pero el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, recibió ese mensaje, recibió la recitación de Jibril, la paz sea con él, del arcángel Gabriel, del más grande de todos los arcángeles, recibió la recitación y recibió no solo la recitación a su oído físico, sino que su corazón recibió la comprensión del habla altísima de Allah Todopoderoso. Esa experiencia del Sheikh, de que estaba hablando al inicio, Sheikh Muhammad ibn al-Habib, que Allah esté complacido con él, que falleció hace el año 1975 más o menos, en Marruecos, es una experiencia de la que dan testimonio con variantes diferentes otros grandes gentes de corazón puro y bendito, siervos de Allah, que atestiguan todos el carácter insondable, el carácter inmenso, el carácter abismal del Sagrado Corán. Y todos ellos dicen que siguen el camino de nuestro maestro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que su conocimiento conjunto, completo, a lo largo de los siglos de ellos, desde el primero hasta el último de ellos, no es ni una gota en un océano, siendo la gota todo el conjunto del conocimiento de ellos y el océano al que no se le ve fin. El conocimiento que dio Allah al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el receptor de la revelación en el oído y en el corazón, ha sido el profeta, la paz sea con él. Permítanme compartirles la traducción de un versículo del Sagrado Corán respecto al carácter de nuestro mensajero y al efecto del Sagrado Corán en este mes de Ramadán. Bismillahirrahmanirrahim. Dice Allah el Altísimo en la Sura 3 del Sagrado Corán, Sura de la familia de Imran. Realmente Allah, es la traducción por supuesto, el texto es árabe fusha, árabe clásico. Esto es la traducción para entendernos. Realmente Allah ha concedido una gracia a los creyentes al enviarles un mensajero salido de ellos mismos, que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, ya que antes estaban en un extravío evidente. Acá además hay una mención clarísima dentro de las muchas otras sobre las fuentes de nuestro conocimiento, las fuentes primordiales, básicas e insustituibles de nuestro conocimiento. Por supuesto es la revelación del Sagrado Corán, pero es también, y por delegación directa, mención directa, reenvío directo de Allah el Altísimo en su Sagrado Corán, el profeta, nuestro maestro, nuestro guía, el de corazón más iluminado, el sin par entre la humanidad, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salido de ellos mismos, ser humano como nosotros, con un padre, con una madre. Les recita los signos de Allah, los purifica y les enseña el libro, el kitab, el libro, el texto sagrado, y la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Que es aquí un sustantivo distinto del libro. Les enseña
el camino. Es decir, es Él como maestro en su función de maestro, todas sus lecciones de vida, sus hechos, sus dichos, su vida, es la sabiduría que acompaña a este libro. Nuestras fuentes son dos, el Sagrado Corán y además la sabiduría que es producto de este Sagrado Corán, en Él, desde Él y por Él hasta nosotros en una cadena ininterrumpida. Alhamdulillah wa shukrulillah. Y nosotros, cuando recibimos este favor, el propósito de este favor es siempre, en el más puro y estricto monoteísmo, dirigirnos enteramente desde el fondo de nuestro ser a nuestro Señor único y absoluto, Allah, glorificado y exaltado sea Dios altísimo y único y sin par, que también ha dicho al respecto en otra aleya, también de la sura de la familia de Imran, aleya 78, no cabe en un ser humano a quien Allah le ha dado el libro, la sabiduría y la profecía, que diga a los hombres, sed siervos míos en vez de siervos de Allah, en vez de siervos de Dios, sino más bien, sed maestros, puesto que conocéis el libro y lo habéis estudiado. Y no os ordena que toméis a los ángeles y a los profetas como señores. Os iba a ordenar la incredulidad después de haber sido musulmanes. Alhamdulillah wa shukrulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim tasliman kathiran. No quiero extenderme más. Vamos a dejar que nuestros vídeos tengan una duración corta, más corta incluso que la de hoy. Hay muchas cosas que compartir de este bendito camino para todo el que quiera. Bienvenido sea. Pueden dejar sus apreciaciones o comentarios, sea aquí o en el grupo de Facebook que llevamos, Portal del Islam Tradicional. También hay un blog que se llama justamente Portal del Islam Tradicional. También, oh Allah, bendice y concede paz a tu siervo y profeta Muhammad, a su familia, bendita a sus compañeros todos. Oh Señor, purifica nuestros corazones, oh Allah, por el efecto de la recitación de tu libro bendito, de los labios de quienes lo recitan en este mes con sinceridad. Oh Allah, auxílianos, oh Señor, con tus ángeles cuando nosotros estamos en un estado de confusión o de depresión o de problemas que pensamos que no tenemos salida. Oh tú, oh Señor, oh tú que eres cercano, oh Altísimo, oh único, a ti nos dirigimos, oh Señor, pues si no es fuera a ti, ¿a quién más podríamos dirigirnos? Tú nos rodeas con tu conocimiento, con tu sabiduría, tú gobiernas nuestros corazones, vuelve nuestros corazones hacia ti, aligera nuestras cargas, oh Señor, y lánzanos, propúlsanos hacia ti en el camino de tu siervo más bendito, el más grande conocedor, el receptor del Corán altísimo e insoldable, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amén. Assalamu alaikum.